Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a estar hablando sobre la inteligencia emocional, de cómo esto realmente condiciona nuestra vida en todos los aspectos, de cómo nosotros podemos aprender a identificar esta situación, de cómo evitar que las emociones nos controlen a nosotros y nosotros ser los que dominamos nuestras emociones, porque si tú aprendes a dominar tus emociones, vas a dominar absolutamente todo. Entonces te voy a explicar en este video cómo puedes hacer, cómo identificar por qué sucede esto y cómo lo podemos cambiar. Así que si es la primera vez que es un video mío, te invito a que te suscribas, que compartas este video a más personas para crecer esta comunidad. Y que si es la primera vez que es un video mío, me presento, mi nombre es Diego y en este canal te ayudo a convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que sin importar lo que tú te dediques, tengas una profesión, seas médico, abogado, tengas un negocio digital, sea lo que sea, tú vas a ser exitoso en eso en la medida que tú seas tu mejor versión. ¿Y cómo ser tu mejor versión? Trabajando todos los días, no en un trabajo, no en cómo vender más, sino en quién eres como persona. Cuando tú realmente trabajas en ser mejor persona cada día, es cuando vas a estar mucho más cerca a lograr tus metas y tus objetivos en la vida. ¿Y cómo consigues eso? Con todas estas cosas que te comparto en este canal, todas las cosas que me han ayudado a mí a ser una persona mucho más productiva en cómo pasé en 2020 de emprender, de ser una persona insegura, que realmente no tenía metas, objetivos, a pasar a ser una persona mucho más productiva en todos los aspectos. Entonces, lo primero es que quiero que entiendas sobre la inteligencia emocional y antes de arrancar quiero que tomes un cuaderno, tomes un bolígrafo, anotes toda esta información. Acá anoté varios apuntes en mi cuaderno para que realmente no se me vaya a escapar algo y que quiero que la información sea lo más clara posible. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que tomes un cuaderno, un bolígrafo y que partamos desde el primer punto es realmente qué es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional básicamente es la capacidad que nosotros tenemos de controlar y de realmente comprender lo que son las emociones. Así como la inteligencia para las matemáticas es saber de números o saber sumar, restar, multiplicar, la inteligencia emocional básicamente es cómo aprender y cómo entender lo que son las emociones y cómo controlarlas. Entonces, básicamente también tienes que entender que la inteligencia emocional, como cualquier otra habilidad, sea matemática, sea lenguaje, sea escritura, todo en esta vida, todo es aprendizaje. Porque cuando tú no viniste a este mundo, tú no sabías, tú no sabías leer, tú no sabías escribir, tú no sabías caminar, tú no sabías relacionarte con otras personas, pero tú aprendiste de esas cosas. Tú a lo mejor no sabías relacionarte con una persona, pero aprendiste. Tú no sabías vender, pero aprendiste. Tú no sabías matemáticas, pero aprendiste. Todas las habilidades, todo en esta vida se aprende, todo. Entonces, lo primero es entender eso, que como cualquier otra cosa, la inteligencia emocional también es una habilidad que tú aprendes con el paso del tiempo, que al principio te puede costar, sí, que de pronto por las circunstancias que has vivido te va a costar, probablemente sí, pero todo se puede mejorar, te puede costar más o te puede costar menos, pero al final lo vas a lograr, te puedes tardar más o menos, pero puedes aprender a dominar tus emociones perfectamente, porque al final, sin importar tu contexto, todos somos seres humanos y todos tenemos ese don que se nos fue dado y es el aprender nueva información. Entonces, como te dije, es un área en la que puedes manejar y que debes aprender a dominar porque te va a ayudar a ser mucho más feliz en tu día a día. Entonces, en sí, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿O por qué decimos que no tenemos inteligencia emocional? Tienes que entender que el 95% de las personas no tienen inteligencia emocional. ¿Y qué es no tener inteligencia emocional? Parte desde conceptos tan básicos como reacciones explosivas ante cosas pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier tipo de situación, sea una cosa súper sencilla o una cosa grande, pero especialmente en cosas pequeñas, solemos enfadarnos, solemos en una actitud negativa, una actitud explosiva frente a una situación o frente a la mayoría de situaciones. ¿Eso por qué pasa? Porque nosotros le damos control a las cosas externas, le damos más poder a las cosas externas de las que nos damos a nosotros mismos. Y el problema de eso es que cuando tú le das más poder a algo externo, le estás diciendo a la vida que esa situación tiene más poder que tú. Entonces, al final la inteligencia emocional básicamente es el no evitar que esas circunstancias externas, todo lo que nos pasa, por ejemplo, cosas como el tráfico o la economía, la política, una mala noticia, o que alguien nos miró mal, o que las cosas no salieron como quisimos, entonces automáticamente nos vamos a enojar. Lo que tenemos que hacer es entender
que todas esas cosas son circunstancias externas y que por ende no las podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción frente a una situación. Por eso es que todo es una cuestión de perspectiva, todo es una opinión, no es, no es una realidad, es simplemente la opinión que nosotros le damos a una situación. Entonces cada vez que te pase algo negativo, pregúntate si tú provocaste esa situación. Es decir, si estás enojado por el tráfico, pregúntate, ¿tú provocaste ese tráfico? Seguramente no, porque tú no provocaste el tráfico. Estás enfadado por la situación económica, pregúntate si tú provocaste la crisis económica de tu país, seguramente no. Entonces, ¿por qué nos frustramos por cosas que no podemos controlar? Entonces, cuando tú empiezas a entender que las cosas no son provocadas por las circunstancias externas, sino que son netamente lo que nosotros provocamos con nuestras decisiones, nuestras acciones, ahí vamos a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Otro punto importante es el guardarse las emociones, y es que muchas veces pensamos que la inteligencia emocional es no decir lo que pensamos, y es un gran error, porque muchas veces en el afán de pronto de no decir cosas, no decir lo que pensamos, no decir lo que sentimos, llega un punto en el que sobrecargamos todas las emociones y va a un punto en el que va a explotar, y es muy peligroso porque las emociones se están reprimiendo. Entonces realmente no estás manejando inteligencia emocional, sino que lo que estás haciendo es que te vuelves una persona reprimida, una persona resentida. Esa es la cuestión. Entonces cuando tú empiezas a reprimir tus emociones, llegas a un punto en el que tarde o temprano esas emociones van a explotar, porque realmente no estás entrando en la inteligencia emocional, y tienes que entender que la inteligencia emocional no es guardarse las emociones, no es reprimir emociones, no es decir lo que piensas o lo que sientes. La inteligencia emocional básicamente es entender tu contexto, entender las circunstancias y entender que todo tiene un doble contexto, todo tiene un contexto positivo o negativo, que las cosas no pasan en nuestra vida por causa de nosotros, sino por cómo nosotros reaccionamos a esa situación. Otro punto importante de la inteligencia emocional es culpar a los demás de tu situación. Entonces, como te dije anteriormente, cada vez que te pasa algo malo, cada vez que estás estresado, cada vez que liberas tus emociones negativas, empiezas a culpar a todo el mundo. Culpas a la economía, culpas a la política, culpas al presidente, culpas al tráfico, culpas a tu jefe, culpas a tu pareja, culpas a tus hijos, culpas absolutamente a todo el mundo de tu situación, y piensas que todo el mundo es el culpable de tu estrés, de tu mal genio, todos menos tú. Y el problema es que mientras sigas pensando que todos son los culpables de tu mala situación, excepto tú, es la razón por la cual tú sigues en esa situación. Entonces, tienes que entender que mientras tú sigas enfocándote en culpar a los demás, en vez de decir qué tengo que aprender, qué tengo que solucionar, ahí vas a seguir en un bucle que nunca va a tener fin. Porque lo más fácil siempre va a ser culpar a otra persona. ¿Por qué? Porque nos liberamos de esa responsabilidad de decir somos nosotros los responsables y por ende lo podemos cambiar. Entonces, en vez de culpar a otras personas, en vez de de buscar la salida fácil, enfócate en cómo puedo solucionar esa situación. Enfócate siempre en buscar soluciones y no centrarte en el problema. En vez de culpar a los demás, asume la responsabilidad de tu vida. Eso es un paso más para mejorar la inteligencia emocional. Otro tema importante es el sentirse estancado, porque cuando tú te sientes estancado, sientes que no progresas, llegas a un punto en el que no manejas lo que es tus emociones, empiezas a sentir frustrado, empiezas a tener ansiedad, empiezas a sentir estrés porque sientes que no tienes un futuro, que estás estancado, que intentas hacer algo y te quedas ahí constantemente. Y te lo digo porque me ha pasado, duré mucho tiempo estancado en una situación en la que sentía que no progresaba, no crecía, y era porque en el fondo sentía, reprimía mis sentimientos, reprimía quién era como persona. Entonces, lo que te decía anteriormente, reprimir tus sentimientos no es inteligencia emocional, es simplemente ocultar quién eres y reprimirte, pero hay un punto en el que esa situación va a explotar. Entonces, tienes que entender que no puedes seguir culpándote o sentirte estancado por una situación. Probablemente hay situaciones difíciles y hay situaciones adversas que nosotros manejamos, pero la clave es que siempre busquemos la forma de salir de esa situación. Como te dije, cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida, sabes que todo lo que pasa en tu vida tiene una solución. Entonces, si tú estás en una situación que no te agrada, si sientes que no manejas tus emociones, siempre hay una forma en la que tú lo puedas solucionar. Ten en cuenta eso. Entonces, el segundo punto importante de todo esto es por qué nos cuesta tanto manejar nuestras emociones. El primer punto es que, como te dije, desde pequeños nos enseñaron a callar nuestras emociones, a no decir lo que pensamos, a no decir lo que sentimos por temor a que nos digan otras personas. Es que
No digas eso porque las otras personas pueden decir algo diferente. Y el problema está en eso, que desde pequeños nos acostumbraron a no decir lo que pensamos, a no decir lo que sentimos, a cómo realmente expresarnos de una forma correcta por evitar la crítica, por evitar que otra persona de pronto diga algo que nos desagrada, que yo de pronto tengo una opinión y al expresar a la otra persona que no tenga su opinión me pueda criticar. Entonces, cuando tú vives en ese estado, cuando tú vives en esa actitud de que no dices lo que piensas o lo que sientes por demora a que alguien te critique, eso crea obviamente esa falta de inteligencia emocional, porque nunca vas a tener esa capacidad de analizar, de tener ese enfoque de cómo manejar tus emociones. Entonces tienes que aprender muy bien a realmente no callar tus emociones, sino simplemente entender tu lenguaje, cómo te sientes, cómo te expresas y decir esa emoción. Porque al final hay otro punto importante, pero eso ya es otro tema, y es el tema de la interpretación. Es decir, tú dices lo que sientes, tú dices lo que piensas, pero tú en el fondo sabes que si eso que tú estás diciendo es para realmente para algo bueno o para algo malo. Si tú, por ejemplo, tú puedes decir lo que piensas, pero tú en el fondo sabes de que tú lo dices por hacerle el mal a una persona, por hacer sentir ofendido a otra persona, eso no es inteligencia emocional, eso es ser una persona arrogante y una persona que hace sentir mal a los demás. Pero si tú en el fondo tú haces algo, o tú piensas o dices algo y lo sientes, y tú sabes que no lo haces con una mala intención, te hace sentir ofendido a una persona, o que realmente es para algo bueno, entonces estás haciendo bien. No, nunca ocultes lo que piensas, sino que simplemente expresa tus opiniones, interprétalas de la mejor manera. Entonces, todo eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque la gente vive en piloto automático emocional, como te dije, la gente vive en merced de lo que pasa a su alrededor. Entonces, si alguien me habla bien, yo respondo bien. Si alguien me mira mal, yo respondo mal. Si hay tráfico, me pongo mal. Pero si las calles están desocupadas, me siento bien. El día que pagan en mi empresa me siento bien, pero cuando estoy cerca y yo no tengo dinero me siento mal. Me gustan los viernes porque salgo a descansar el fin de semana, pero odio los lunes porque tengo que iniciar a trabajar. Entonces siempre estás a merced de las circunstancias externas. Y mientras sigas a merced de las circunstancias externas, vas a seguir en ese bucle de no saber controlar tus emociones, sino que tus emociones te controlan a ti. ¿Por qué? Porque le estás dando más poder a las circunstancias externas, como te dije anteriormente. Y el punto importante y lo último que quiero llegar es cómo cambiar esa situación, es decir, cómo empezar a desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, hay varios puntos y esto sí quiero que lo notes porque realmente es lo más importante de todo. Lo primero es que identifiques tus emociones a diario. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes hacer esto en dos momentos, al levantarte y al irte a dormir. Entonces cuando te despiertes, mírate en un espejo y pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué sientes realmente? Allá en el espejo de tu baño, donde estés completamente solo, mírate al espejo y dite, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento frustrado? ¿Tengo ansiedad? ¿O me siento de maravilla? ¿Me siento estupendo? Empieza a analizarte de cómo te estás sintiendo en este momento. Si te sientes mal, listo, no pasa nada, te sientes mal. Ahora, ahí entra otro punto. Si me estoy sintiendo mal, ¿qué voy a empezar a hacer para cambiar esa situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que manejar mis emociones o tengo que empezar a entender de que esas cosas no las provoqué yo, que me estoy empezando a estresar por cosas que no valen la pena? Entonces, este ejercicio lo que te ayuda es a crear conciencia de qué es lo que estás pensando, y muchas veces al tener conciencia de qué es lo que estás pensando te hace muchas veces darte cuenta de que a veces te estresas por cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque al hacer ese ejercicio empiezas a desarrollar esa habilidad de cuestionarte y decir, yo me estoy estresando de cosas que no valen la pena y ni siquiera me estaba dando cuenta, porque como te dije, la gente vive en piloto automático. Entonces, cuando te estresas, cuando trabajas todo esto, te vas a dar cuenta que te estresabas de cosas que realmente no valían la pena. Entonces, todo esto sirve, lo que es el cuestionarte, el que realmente te mires en un espejo y te preguntes cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, todo eso, porque te hace ser mucho más consciente, y ese es el punto de partida, lo que te dices cada mañana, te dices cosas positivas o cosas negativas, enfócate siempre en lo positivo. El segundo punto es registrar los detonantes. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando alguien te ignora, ¿te sientes mal o te sientes bien? Seguramente te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes enojado porque una persona te ignoró, y como te dije, eso significa que te estás dejando llevar por las circunstancias externas. Entonces tienes que identificar qué circunstancias o qué cosas te están haciendo alterar. Por ejemplo, cada vez que alguien me mira mal,
entre comillas, me pongo enojado. Pero, ¿por qué te enojas que alguien te mira mal? No necesariamente te estaba mirando a mí, seguro te estaba mirando mal a ti. Seguramente esa persona tuvo un mal día y está mirando absolutamente a todos de una mala manera. Simplemente que como tú estás en un estado negativo, entonces por ley de atracción los polos, las energías similares se atraen. Entonces esa persona seguramente tuvo un mal día, le pasó algo negativo y seguramente está en ese estado mental negativo, entonces está mirando a todo el mundo mal. Y tú estás en una actitud de estrés y por eso cualquier energía similar a la tuya vas a reaccionar obviamente igual. Por eso es que cuando tú ves si tú estás estresado, estás negativo y ves una persona que de pronto te mira mal o te dice algo que de pronto lo tomas de una forma negativa, entonces tú vas a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque estás en ese estado mental negativo, porque cuando tú estás estresado, todo lo vas a tomar como una falta de respeto, todo lo vas a tomar como una ofensa, una burla. ¿Por qué? Porque ese es el estado mental en el que estás viviendo. Entonces tienes que identificar cuáles son tus detonantes, cuáles son las cosas que a ti te están provocando más estrés. Te provoca estrés el tráfico, entonces procura salir un poco más temprano de tu casa. Te estresa la economía, busca alguna forma de cómo aprender a estructurar tus finanzas de una mejor manera. Eh, te estresas cuando alguien te grita, identifica si realmente esa persona a lo mejor solo te grita a ti o que de pronto es una persona que no conoces de nada y que de pronto tuvo un mal día y por eso está reaccionando de esa forma. Entonces tienes que identificar que las cosas no son contra ti, no te tomes las cosas personal, sino que simplemente entiende cuáles son tus detonantes y empieza a preguntarte cómo puedes hacer para que esa situación no siga ocurriendo. Siempre enfócate en las soluciones, como te dije, y nunca en los problemas. El tercero es respirar antes de tomar una decisión. Hay dos momentos. El primero es cuando te despiertas, practica la meditación. La meditación te ayuda a sentirte tranquilo, a sentirte que trabajas en ti, en sentirte a paz, en tener esa paz interior. Como te dije, tu mente es un músculo que tienes que entrenar. Entonces, practica cada mañana la meditación, en sentirte bien, en tener esa paz interior. Ahora, en el transcurso del día van a ocurrir muchas situaciones que, como te dije, nosotros no controlamos. No puedes controlar que alguien de pronto se dirija a ti de mala manera. Entonces, listo, alguien de pronto se dirigió a ti de mala manera. Pregúntate, si tú desarrollas esta habilidad, a lo mejor vas a tener mucho más ese nivel de conciencia de antes de reaccionar, pensar las cosas. Porque cuando tú trabajas tu ser, cuando tú trabajas tu inteligencia emocional, a la hora de enfrentarte a una situación que se puede catalogar como negativa, vas a saber tomar una mejor decisión. O como se dice popularmente, no vas a tomar decisiones en caliente, sino que vas a tener la cabeza fría para pensar, para determinar qué solución o cuál es la mejor manera de evitar que de pronto un conflicto sea mayor o de cómo evitar el conflicto simplemente. Entonces, para eso te ayuda precisamente este ejercicio, lo que es el respirar, lo que es el meditar. Entonces, cuando pases una situación que pronto consideres negativa, respira y ten ese nivel de conciencia de decir cuál es la mejor solución, cómo evitar que el problema siga aumentando. Entonces, de esa manera vas a de pronto a tener ese nivel de conciencia de que cuando pasa una situación negativa, una situación que de pronto no esperabas porque estás trabajando mucho en la parte positiva, pero pasa algo negativo porque puede pasar perfectamente, es saber qué hacer para evitar que la situación empeore. Entonces, para eso sirve lo que es el respirar, para sentirte tranquilo. Cuando tú estás tranquilo, vas a saber tomar decisiones mucho más positivas. Porque como te dije, las circunstancias externas tú no las puedes controlar. Las situaciones negativas van a ocurrir y van a seguir ocurriendo siempre. Simplemente que tú eres la persona capaz de saber manejar esas situaciones de la mejor manera, porque vas a tomar las decisiones correctas para evitar que los problemas sigan aumentando en tu vida. El cuarto es expresarte de forma asertiva. Como dice el dicho, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, si tú quieres que la gente te trate con respeto, tú empiezas a respetar a la gente, empieza a agradecer las cosas, empieza a ser amable con las demás personas, empieza realmente a transmitir cómo te gustaría que te trataran a ti. Si a ti te gustaría que te trataran bien, que te respetaran, que realmente fueran corteses contigo, entonces tú debes ser cortés, debes ser transparente, debes ser amable con las demás personas. Eso no quiere decir que las demás personas lo sean contigo, porque eso es ser egoísta, eso es actuar desde el interés de que la otra persona te dé algo a cambio. Tú tienes que ser genuino, tienes que ser amable con los demás sin esperar que las demás personas te den algo a cambio. Tú tienes que ser genuino con los demás, tienes que ser correcto, tienes que ser transparente con las demás personas y sin esperar que esas personas lo sean contigo. La vida misma proveerá al que provee. Si tú eres bien con las personas, la vida va a ser bien contigo, te va a tratar bien.
no con esa persona, no es el mismo contexto, pero tarde o temprano la vida siempre te va a recompensar el que tú seas bueno y seas genuino de corazón con las demás personas, no buscando un beneficio económico, no un interés de por medio, sino por realmente nacer dentro de ti el ser genuino, el realmente transmitir esa vibra positiva a los demás. El expresarte correctamente también te ayuda a manejar tu inteligencia emocional. Entonces todos esos son puntos importantes. El quinto es rodearte de personas que te ayuden a crecer. Si tú te rodeas de personas negativas, si te rodeas de personas que son enojonas, criticonas, pues tú te vas a volver como ellos y nunca vas a mejorar tu inteligencia emocional de esa manera. Entonces tienes que rodearte de personas que sepan manejar esa inteligencia emocional, como te dije. Tienes que convertirte en esa persona que admiras y respetas. Entonces una forma de eso es rodearte de personas que están en ese lugar, que tú veas que manejan sus emociones, rodéate de ellas, aprende de ellas y te das cuenta cómo empiezas a desarrollar esas habilidades. Y el sexto, el punto más importante es trabaja tu autoestima. Esto es muy parecido a lo que hablamos en el primer punto, y es que, ¿qué es lo que te dices constantemente? Si tú constantemente te estás diciendo cosas negativas, eso es lo que vas a seguir atrayendo. Pero si tú te enfocas en las cosas positivas, eso es lo que vas a traer. Entonces cada mañana dite cosas bonitas, dice cosas agradables, dite frases empoderadoras, di frases de que eres un ganador, de que vas a lograr cualquier cosa que te propongas. Siempre enfócate en decirte cosas bonitas, porque al final eso es lo que vas a traer, vas a decir cosas, vas a traer cosas bien a tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú transmites a la vida. Y cuando tú trabajas en tu autoestima, vas a manejar mucho más tus emociones. ¿Por qué? Porque vas a tener más control de tu vida. Como te dije al principio, tú vas a controlar tu vida, tú vas a controlar tus emociones, no las emociones te van a controlar a ti. Entonces empieza a trabajar todo eso. Y bueno, no siendo más, espero te haya gustado este video, 21 minutos de video aproximadamente. Entonces nada, eso ha sido todo, espero te haya gustado. Si realmente quieres saber cómo mejorar todas esas habilidades, cómo trabajar más a profundidad lo que es la inteligencia emocional, y mejorar tus hábitos y demás, en la descripción de este video te voy a dejar mi perfil de Instagram. Ahí comparto contenido de valor todos los días, te comparto mis hábitos de cómo trabajo en mejor versión, de realmente progresar en todas las áreas de la vida. Y realmente quiero que apliques todo esto, realmente quiero que tomes el tiempo de aplicar al menos algo de lo que te he comentado, y si algo te ha servido, si algo de lo que hayas escuchado en este video, que hayas aplicado y te ha funcionado, te ha servido y te haya ayudado a mejorar tu vida en algún aspecto, déjamelo en los comentarios, escríbeme: Diego, apliqué esto y me ayudó a mejorar mi vida en algún tema en concreto. Entonces eso realmente será la consecuencia de que realmente este video valió la pena, de que algo de lo que dije en este video tú lo aplicaste y valió la pena. Entonces el propósito de este video se cumplió. Entonces nada, te dejo mi perfil de Instagram en la descripción si quieres saber cómo aprender todos tus principios a profundidad, para que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo y puedas ser un 10, seas el mejor en todas las áreas de tu vida. Así que no siendo más, espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.